Capítulo 2. Háblame. Por Susana Rodríguez. Háblame, háblame, el silencio me desgarra el corazón, háblame, háblame más que nunca, necesito oír tu voz. Nuestros comienzos como marido y mujer fueron humildes en todos los aspectos. Teníamos ilusiones y sueños como todo matrimonio joven y un amor que nos sostuvo aún en medio de la escasez. Teníamos aspiraciones de tener nuestra propia casa, pero eso siempre lo veíamos como algo muy lejano. Al principio, nos mudamos con la familia de Ricardo. Ellos vivían al norte de Miami, pero todos los fines de semana viajábamos hacia el sur para visitar a mi familia e ir a nuestra iglesia. En ese entonces, mi familia estaba en el proceso de reconstruir su casa, ya que después del huracán Andrew, la devastación los había dejado con mucho que arreglar, al igual que a tantos de los vecinos que le rodeaban. Recuerdo que en uno de esos días que fuimos a visitarles, estaba parada afuera con Ricardo cuando un hombre en un tractor pasó y nos saludó. Este gesto nos sorprendió. La amabilidad no se conseguía fácilmente en ese tiempo, ya que todos estaban cansados de ser estafados. Había mucha construcción en el barrio, mucho dinero fluyendo a causa de los pagos de seguros, y todos los que habían sido afectados por la tormenta estaban alertas. Ricardo y yo habíamos estado buscando por todos lados una casa de las muchas que habían sido destruidas con el fin de comprarla y poder arreglarla poco a poco a nuestro gusto. Habíamos hablado con algunos amigos del barrio dejándoles saber nuestro interés en comprar una de estas propiedades, pero nada había aparecido. Así que, cuando el hombre en el tractor amarillo pasó por enfrente de nosotros y nos saludó, lo vimos como una señal de Dios. Me atreví a preguntarle si él sabía de alguna casa que estuviera en venta no muy lejos de la de mis padres. Amablemente, y para nuestra sorpresa, nos dijo, síganme. Nos montamos en el auto y le seguimos, y a tan solo unas cuadras nos mostró una casa totalmente destruida. Vimos que estaba abandonada y decidimos entrar por una ventana rota. Nos dimos cuenta que tenía parte del techo colapsado, las paredes deterioradas y la cocina destruida. Era un desastre total. Una vecina, al vernos entrar por la ventana, rápidamente se acercó y nos preguntó qué hacíamos ahí adentro sin permiso. Le dijimos por fe que estábamos interesados en comprar la casa y que si conocía al dueño. Ella respondió que sí, y nos dio el número telefónico, dejándonos saber que el dueño se había ido de la ciudad, pero que estaba interesado en vender. Algunas personas no podían ver más allá de la devastación y abandonaron sus casas en las condiciones que el huracán las habían dejado. Por todas partes de la ciudad se veía tanta destrucción que muchos perdieron la esperanza de algún día poder regresar a la normalidad. Pero lo que para uno era basura para otro fue tesoro, y nosotros habíamos encontrado nuestro pedacito de cielo. Ese mismo día marcamos el número que nos habían dado y logramos hablar con el abogado del dueño de la casa. Él nos dijo que nos avisaría, ya que otras personas habían hecho ofertas de compra recientemente y no había garantía que Ricardo y yo lográramos poner la nuestra a tiempo. Nos sentimos un poco desilusionados, pero a la vez sabíamos que lo que Dios tenía para nosotros nadie nos los podría quitar. Para ser sincera, como recién casados, ni siquiera teníamos la cantidad que estaban pidiendo, ni mucho menos los recursos para conseguirla en el tiempo especificado, así que de todas formas tendría que ser una obra milagrosa de Dios. Sin embargo, sabíamos que la fe sin obra es muerta, así que comenzamos a tomar acción rápidamente. Lo primero que hicimos fue poner el Jeep de Ricardo a la venta. Esto fue algo sorprendente para mí, ya que él disfrutaba y amaba mucho a su Jeep, pero ahí pude ver la devoción y seriedad con la cual había entrado a nuestro matrimonio. También aprendí algo más de Ricardo en ese proceso. Con todos sus talentos y capacidades, aun con su intelecto y pasión por todo lo que hacía, a veces era un poco despistado. Esto salió a la luz cuando fue a poner el Jeep a la venta en la intersección más transitada de nuestro barrio. Lo estacionó en la esquina con su cartel de venta para que todo aquel que pasara por esa avenida pudiera verlo claramente. Lo limpió, dejándolo como nuevo, y allí lo dejó regresando a casa con mi papá, esperanzado con ansias de que pronto alguien le hiciera una oferta. A pocos minutos de llegar a casa, recibe la primera llamada, y recuerdo su rostro como si fuera ayer, cuando respondió.
En vez de una oferta, le estaban llamando para decirle que había dejado las llaves del jeep puestas en el timón. Salió disparado por la puerta de la casa a la intersección en donde posiblemente todavía permanecía su jeep. Gracias a Dios que nada pasó y allí estaba sin daño alguno. Cuando por fin volvió, nos reímos hasta más no poder. No mucho tiempo después logramos venderlo por la cantidad que justo necesitábamos. Comenzamos a orar por el milagro de la compra de la casa, pidiéndoles a todos nuestros familiares que se unieran con nosotros. Sabíamos que sería algo prácticamente imposible, pero maravilloso a la vez, que una pareja tan joven y de escasos recursos pudiera alcanzar este sueño. Ricardo y yo estábamos confiados que esa casa sería nuestra. Unas semanas después, tuvimos la llamada tan esperada del dueño. Ricardo habló con él y los dos decidieron encontrarse. El dueño era un señor muy cordial y amigable quien al saludarnos nos preguntó cuál era el interés en comprar su propiedad y cuáles eran los planes que teníamos con ella. Le dejamos saber que llevábamos tan solo 3 meses de casados y que sería un sueño hecho realidad el poder tener nuestra propia casa. Le contamos nuestros planes de trabajar poco a poco en ella, haciendo todo nosotros mismos, con el fin de poder mudarnos tan pronto estuviera lista. Ricardo le mencionó que estábamos orando por ese milagro y que sabíamos que Dios tendría la última palabra. El hombre nos miró con una sonrisa en sus labios y nos dijo: "Ustedes son la pareja que estaba buscando para esta casa". Él era creyente también y sintió de Dios no vendérsela a cualquiera sino a quien Dios le dijera. La casa era nuestra. No hay palabras para describir la emoción que sentíamos los dos cuando por fin nos despedimos y comenzamos a caminar hacia el auto. Nos miramos con lágrimas en los ojos y allí, con admiración y humildad, le dimos gracias infinitas a Dios. Ese día marcó nuestro matrimonio para siempre. Primero, Dios nos posicionó en un lugar más seguro, pero más importante que eso, nos ayudó a soñar en grande y a nunca tenerle miedo a los imposibles. Nos quedamos con tan solo un auto, una casa sin techo ni ventanas y con mucho trabajo por delante, pero estábamos más que emocionados con nuestro pequeño tesoro del cielo. Comienzos humildes. Con la compra de nuestra casa, nos mudamos con mis padres para estar más cerca de la propiedad y así poder trabajar en todos los arreglos necesarios. Durante ese tiempo, Ricardo y yo trabajábamos en Bascom Palmer Institute, y recuerdo que no podíamos esperar llegar a la casa cada día con el fin de poder trabajar en las reparaciones. Día y noche sin parar, bajo lluvia o sol del mediodía, no había nada que nos detuviera. De vez en cuando, algunos amigos de Ricardo pasaban a ayudarlo, especialmente los fines de semana, con los arreglos más difíciles. Fue una etapa de mucho esfuerzo físico, pero a la vez divertida y de mucha satisfacción. Todavía llevo en mi memoria a Ricardo y yo en el techo martillando las tejas y disfrutando cada minuto, porque sabíamos que era nuestro hogar. Él se convirtió en electricista, plomero, carpintero, instalador de losas, y todo lo que hiciera falta para poder terminar nuestra casa y así poder mudarnos en ella. A los 6 meses, todavía con mucho por arreglar, sin muebles ni electrodomésticos, decidimos entrar en nuestro hogar y al fin disfrutar de aquella bendición de Dios. Al principio dormíamos en un sofá cama llamado futón, como una especie de colchoneta, que al levantarte en las mañanas, te dejaba la espalda con nudos y hecha pedazos. Algunas semanas después logramos conseguir una estufa y una nevera que un amigo iba a botar y nos las regaló. El lavamanos era uno de esos que se usan para lavar trapeadores de material plástico y color blanco. Todo era lo más básico y sin ningún lujo, pero nada de eso nos importaba. Éramos felices estando juntos él y yo. Yo no cocinaba muy bien, pero siempre intentaba complacer a Ricardo con algún plato que tal vez le fuera a agradar. Un día se me ocurrió hacerle el típico pastelón puertorriqueño. Había escuchado cuando le dijo a un amigo lo mucho que le fascinaba. Pero el problema que yo siempre enfrentaba al cocinar era dar con las medidas de los ingredientes. Esto me causaba muchos dolores de cabeza, ya que siempre terminaba cocinando para un ejército. Sucedió que terminamos comiendo pastelón por una semana entera. Pastelón en el desayuno, almuerzo y comida. Creo que hasta el día de hoy, Ricardo no ha vuelto a probar el famoso pastelón. Complicaciones en el camino.
En 1994 nuestra iglesia me ofreció trabajar como asistente del tesorero. Ahí trabajé por unos meses hasta que Ricardo y yo decidimos abrir una librería cristiana en el área por donde vivíamos. Arrendamos un espacio en un centro comercial y le llamamos a nuestra librería Lighthouse Bible Bookstore. Las demandas de preparar una librería para una gran apertura eran enormes, por lo que Ricardo y yo decidimos cambiar de trabajos. Él tomó mi posición en la iglesia como asistente del tesorero y yo comencé a dedicar mis días y noches a la librería. Tomamos un préstamo, usando nuestra casa como colateral, para poder aumentar nuestro inventario y así comenzar con el pie derecho. Había muchísimo que aprender y un inmenso trabajo por delante, pero el día al fin llegó y abrimos nuestra humilde tienda. Nuestra atención al cliente siempre fue prioridad y hacíamos todo lo posible por conseguir lo que nos pedían o necesitaban con rapidez y excelencia. Al principio fue lento, pero pronto se regó la voz y nuestro negocio comenzó a crecer. Parecía que teníamos todo bajo control. Ricardo me dejaba en la librería por la mañana y se iba a la iglesia. Ya no solo hacía la contabilidad, sino que también dirigía la alabanza los domingos, y esto requería que estuviera en los ensayos de la banda y del coro por lo menos 3 noches a la semana. Alrededor de las 7 de la tarde llegaba para ayudarme a cerrar la tienda y de ahí partíamos juntos a la iglesia, comprando algo ligero de comer en el camino. Nuestro mundo se estaba complicando y el tiempo ya no nos daba abasto, pero con todo y eso, esta era nuestra nueva vida y éramos felices sirviendo al Señor. En la librería, me pasaba los días atendiendo a los clientes, y muchas veces escuchando sus problemas y conflictos personales. Esto se convirtió en una rutina diaria que rápidamente comenzó a resultar demasiado para mí. Las personas comenzaron a ver la tienda como un lugar donde podían recibir consejería para sus distintos problemas. Era un hospital para los necesitados y cansados, por lo que me encontré ocupada resolviendo los asuntos de las personas, aun con mi poca experiencia. Hubo muchas historias y situaciones que me impactaron durante mis años en aquel lugar. Diferentes personas y momentos que jamás olvidaré, pero uno en particular se destaca, que me marcó para siempre. Una mañana común y corriente, me encontraba sola en la librería cuando comencé a escuchar muchas sirenas de policía en el área de nuestro negocio. De repente, un joven entró y se arrodilló delante de mí, queriendo confesarme sus pecados. Estaba sudado y asustado, y supe inmediatamente que él era la razón por la que aquellas sirenas habían inundado el barrio. La policía lo andaba buscando. En ese momento vi el temor y la desesperación en sus ojos, pero en un instante, sentí una calma inexplicable caer sobre mí. Me llené de valentía y compasión, y comencé a hablarle a su alma. Hasta el día de hoy no puedo explicar de dónde salió, pero le hablé del perdón de Dios para quienes se arrepientan de sus pecados, del amor y la tierna misericordia de Él, de su gracia para nuestras vidas a pesar de que no la merecemos, y de que nos la da libremente, ya que Él pagó el precio de nuestros pecados con su vida en la cruz del Calvario. El joven comenzó a llorar desconsoladamente y se levantó, me dio las gracias y salió corriendo por la puerta de atrás de la tienda. Nunca más supe de él, pero sé que ese día había encontrado, donde menos lo esperaba, la paz en medio de su tormenta y la esperanza que su alma tanto necesitaba. No tengo ninguna duda de que Dios permitió que nuestros pasos se cruzaran, y sé que fue Él hablando a través de mí esas palabras de aliento y salvación. Jamás imaginé que en muy poco tiempo esas mismas palabras volverían a mí como un abrigo de invierno en el tiempo más frío de mi vida. La librería siguió marchando bien y era mi segundo hogar. Allí me refugiaba en los libros y la música que siempre nos llegaba. Conocía personas de diferentes etnias, religiones y rangos sociales que entraban a diario por las puertas de nuestra tienda. Recuerdo, en una ocasión, a un señor en particular que entraba con bastante regularidad. Por una amistad sabía que era un anciano de los Testigos de Jehová, y verlo entrar a la tienda siempre me sorprendía. Llegaba durante el tiempo de almuerzo, o tarde después del trabajo, pero siempre con gafas de sol. Pedía ver todas las Biblias y terminó ordenando algunas ediciones especiales. Percibí que este hombre estaba buscando algo diferente. Al hablar con él en varias ocasiones acerca de la palabra de Dios, pude discernir que tenía ciertas dudas y se veía confundido.
Decidí simplemente orar y dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo hicieran el resto. Después de todo, ¿cómo iba a entrar yo en discusiones teológicas con alguien que había estudiado las creencias de los testigos de Jehová toda su vida? Poco a poco comencé a ver ciertos cambios. Lo notaba más amable y un carácter diferente cada vez que hablábamos de la Biblia. Sabía que Dios estaba obrando en él, ya que con cada Biblia que compraba para su colección, se llevaba una oración especial depositada por mí. Sentía que era mi misión y ministerio hacerle entender que solamente había un Dios y que a través de él encontraría la verdad que tanto buscaba. Tiempo muy ocupado. Unos meses después de abrir nuestra tienda, la iglesia experimentó un crecimiento en la membresía y Ricardo fue promovido a dirigir la alabanza en los 5 servicios cada domingo. Prácticamente vivíamos en la iglesia. Cuando no estábamos en la tienda, estábamos allí, abrumados muchas veces por el manejo de ambas cosas y buscando encontrar algún momento para compartir a solas él y yo. Como suele suceder muchas veces con las posiciones de liderazgo, las cargas se hacen más pesadas cuando las prioridades se confunden. Pocas veces veíamos a nuestras familias y amigos, que apenas compartían con nosotros en el poco tiempo que nos restaba. Durante esta etapa de nuestro matrimonio, Ricardo y yo habíamos decidido intentar tener un bebé. Yo estaba segura de que esto sucedería pronto. Tenía mis nombres listos, para niño o niña, y mis sueños e ilusiones en las nubes. Pero pasaban los meses y nada. Estaba resultando más difícil de lo que ambos habíamos pensado. Sentía frustración y una deprimente desilusión que dominaba mis pensamientos. Todas mis amigas estaban quedando embarazadas y yo había sido designada a la indeseable posición de ser la única que no podía tener bebés. Mis días eran intensos y monótonos, al igual que mis sentimientos. Comencé a sentirme triste y sola sin Ricardo. Su tiempo estaba sumamente ocupado y muy poco quedaba para mí después de todas sus responsabilidades en la iglesia y el negocio. Dejé de ser la esposa que quería cocinar y complacer a su esposo. Dejé de ver mi hogar como el regalo de Dios que era, y más como una casa vacía y aburrida. Ya no contemplaba todo lo que tenía con un corazón agradecido, y comencé a enfocarme en aquello que me faltaba. El agradecimiento es clave para vivir feliz, y el poder ver el favor y la bendición de Dios diariamente en mi vida, aun en medio de la escasez, había sido parte de mi DNA desde pequeña. Pero algo estaba cambiando en mi interior y mi mundo lentamente se había convertido en uno gris y sin valor. Nada de lo que hacía, o de lo que Ricardo hacía por mí, lograba llenarme de felicidad. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, 20, RV 60, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11, 12, RV 60. Ricardo y yo siempre tuvimos pasión por la música. Era una de esas cosas en común que nos acercaron el uno al otro al conocernos. Nos encantaba compartir canciones nuevas o cantantes que oíamos en la radio o en la librería. Cuando éramos novios, hablábamos toda la noche acerca de aquellas cosas que nos fascinaban, y la música casi siempre dominaba la conversación. Nos sentíamos dueños del tiempo y hacíamos con él como nos placía. Pero la vida comenzó a ponerse más ajetreada, y el tiempo tan valioso, que antes nos sobraba, ya no era suficiente para mantener un matrimonio joven a flote. La música que siempre nos unía, ahora se había convertido en punto de división, ya que él pasaba mucho tiempo en ensayos y preparaciones para los servicios dominicales. Pronto la comunicación entre Ricardo y yo comenzó a parecer calle de una sola vía. Me oía pero no me escuchaba. Él estaba enfocado en su mundo, aquel en el que todo corría a 100 millas por hora, y yo me sentía atrapada en el mío, uno de rutina y aburrimiento. Mi autoestima tampoco ayudaba a la situación. Era algo que desde pequeña me había afectado, y me dejaba expuesta a malas decisiones. Recuerdo un día que Ricardo llegó a la librería a buscarme. Andaba con prisa, como siempre, ya que estábamos tarde para ir a la iglesia.
Yo me había arreglado el cabello de una manera nueva y esperaba alguna reacción o tal vez algún comentario de su parte cuando me viera. El cambio en mi pelo era drástico, y estaba segura que lo iba a notar, pero ni cuenta se dio. Quizás para muchas esposas eso es algo común, y hasta se han acostumbrado, pero en ese instante, para mí, fue devastador. No entendía por qué, pero sé que me dejó triste y vacía. Muchas cosas comenzaron a acumularse dentro de mi ser. La desilusión de no quedar embarazada, el estrés de las responsabilidades y rutinas cotidianas, y la falta de comunicación entre Ricardo y yo, estaban infiltrándose en mi corazón y afectando mis sentimientos, por lo que las repercusiones negativas eran palpables. Aunque reconozco, y hago la salvedad, que ninguna de estas circunstancias son excusas para pecar, pero sí son puertas que abrimos, que el enemigo usa para ponernos en terreno peligroso. Ahí me encontraba yo, frágil, frustrada y sin salida, atrapada en un mundo que ya no me agradaba. Había abandonado la oración, y mi relación con Dios había llegado a ser una pasajera y sin intimidad. Esto aumentaba el profundo vacío emocional y añadía duda a mi corazón hasta el punto de llegar a cuestionar si aún Él me podía escuchar. Nuestras vidas estaban cambiando con rapidez y convirtiéndose en algo con lo que me sentía incómoda y desconectada. A Ricardo le apasionaba lo que hacía en la iglesia, pero yo no podía mantener el paso. Mis días en la tienda se hacían cada vez más largos, y lo que antes había sido un gozo, ahora se había convertido en una carga pesada. La librería era para compartirla entre los dos, pero la responsabilidad de atenderla había recaído mayormente sobre mí, y comencé a resentirla. Ya los problemas de los clientes, quienes acudían a mí para que les ayudara, me ahogaban. Empezamos a alejarnos el uno del otro, cada quien, envuelto en su mundo, sin darnos cuenta del peligro que nos amenazaba por delante. El pecado es expuesto. Hay un viejo proverbio en inglés que dice, una mente ociosa es el taller del diablo. Si no enfocas tu mente en algo productivo, es fácil que los pensamientos pecaminosos llenen tu cabeza. Había perdido de vista lo que era importante, despreciando lo que tenía y buscando llenar el vacío de mi corazón y de mi mundo con lo que yo creía me faltaba. Mi prioridad ya no era vivir una vida conforme al propósito de Dios, ni anhelaba atar mis pensamientos a su palabra, ni buscar su consejo en oración. Y ahí en ese lugar, estando lejos de Él, comenzaron los errores y las malas decisiones. Una de esas decisiones la tomé sin pensar, sin profundizar en las repercusiones que tendría, causando un efecto doloroso en todos los que me rodeaban. Me convertí en una pecadora sin analizar en lo que me estaba metiendo y en lo que iba a meter a Ricardo y a nuestra familia. El egoísmo me consumió, echando a un lado todo lo que me habían enseñado de lo que debería ser una mujer cristiana. Sencillamente creía que eso era lo que yo necesitaba en el momento para llenar aquel vacío que me agobiaba. Pensé tan solo en mí y nada más me importó. Rompí aquel pacto de amor y fidelidad eterna que le hice a Ricardo delante del Señor con corazón y devoción sincera 4 años antes. Al entrar en una relación fuera del matrimonio, anulé todos los planes y propósitos que Dios tenía para mí, y no podía sentirme más lejos de su gracia y amor. Pasé esos días en una nube de confusión y desesperación por lo que estaba haciendo y me sentía con deseos de terminarlo todo. Vivía atrapada en un hoyo sin fondo de pecado. Una mentira me llevaba a la otra, siempre tratando de estar un paso por delante del juego. Esta no era una vida que valía la pena vivir. Se me dificultaba dormir y tenía pesadillas terribles, pero nada se igualaría a lo que me esperaba en los meses venideros. Me era sumamente difícil comer, porque no podía retener el alimento, y comencé a perder peso. Cualquier gesto de Ricardo me hacía llorar en la ducha, en donde yo me refugiaba para que él no viera que me estaba ahogando de desesperación. Decidí apartarme de mi pecado, concentrarme en mi matrimonio y nunca ver a esta persona más. Al hacerlo sentí un alivio, pero el peso de mi pecado era insoportable y me torturaba como un cuchillo hundido en el pecho. La sensación de disgusto conmigo misma me era una carga constante. Había elegido confiar lo que estaba pasando en mi vida a una amiga. Ella, por ser un asunto tan delicado y de posibles graves repercusiones, terminó contándoselo a su líder en la iglesia. Nunca se me olvidará el día que fui confrontada por él.
Al entrar por la puerta de la librería pude ver la desilusión en sus ojos, y cuando me pidió que cerrara la tienda, mis temores fueron confirmados. Comencé a llorar, estando muy consciente de lo que había hecho. Sus palabras fueron fuertes y cortantes, como navajas abriendo mi corazón. Lo oculto había sido expuesto, y en plena luz no era nada bonito. Quería que la tierra se abriera y me tragara, ya que la vergüenza era insoportable. Comenzó diciéndome: sé lo que has estado haciendo. Y sin vacilar, me dio dos opciones. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Me dijo que tenía que llamar a mi mamá y decirle lo que había hecho, porque no tendría a nadie más a mi lado. En fin, estaba trazando una línea en la arena. Llamé a mi madre rápidamente y, con desesperación en mi voz, le dije todo lo ocurrido. Pude oír el dolor en su voz cuando me dijo: no hay nada imposible para Dios. Pídele que te perdone y entonces pídele a Ricardo que te perdone. Yo sé que él te ama. Llamé a una de mis empleadas que viniera a ocuparse de la tienda, ya que yo no dejaba de temblar y llorar, y salí corriendo hacia la casa de mi madre. Conduje, no sé ni cómo, rogándole a Dios, con cada kilómetro que pasaba, que mi padre no estuviera ahí. Para mi alivio, él no estaba. El abrazo de mi mamá fue desesperado y fuerte, y en ese momento entendí lo que siempre me había dicho. El amor de una madre fluye profundamente en el alma. Siempre te voy a amar no importa lo que pase. Tú eres mi hija. De veras pensaba que no me quería ver jamás. Ella insistía que buscara consejería y dirección antes de proceder con cualquier decisión final. Pero de igual manera me dijo que, aunque fuera difícil y doloroso, la confesión era la única manera de romper las ataduras del pecado. Me dijo que estaba segura, que, con la ayuda de Dios, algún día yo podría levantar mi cabeza en alto. La realidad fue cruel y angustiosa al darnos cuenta que mi pecado rápidamente me había convertido en algo indeseable y muy fácilmente desechable. Los títulos de amiga, hermana, sierva de Dios y esposa de Ricardo, ya no tenían valor ninguno en los corazones de aquellos pocos que hasta el momento se habían enterado de lo que había hecho. Nuestros intentos de encontrar alguna palabra de aliento y esperanza, algún consejo sabio y prudente, o tal vez un poco de luz que nos ayudara a salir de aquella pesadilla tan oscura, fueron en vano. El plan de salida que me había sido presentado en ese momento tan difícil de mi vida, no incluía la reconciliación ni la restauración. Tampoco hablaba de perdón ni misericordia, ni mucho menos la posibilidad de comenzar de nuevo. Simplemente detallaba con certidumbre y claridad cuál sería mi destino final, lejos de Ricardo y de todo lo que había sido nuestro mundo. Yo fui culpable de aquella destrucción. De manera necia e imprudente, había arrojado por el piso todo lo que por tantos años, y con tanto esfuerzo, Ricardo y yo habíamos logrado alcanzar. Cada voto hecho en el día de mi boda, prometiendo de alma y corazón, y con toda sinceridad nunca romper, quedaron en el suelo sin valor ninguno ante todas mis acciones. Mis palabras no valían nada, y con 1000 razones, todos tenían el derecho de dudar de mí. Estaba dañada, manchada, y si antes tenía la autoestima baja, ahora me sentía como basura. Esto me afectó profundamente, y la idea de quitarme la vida inundó cada fibra de mi ser, anidándose en mi corazón. Mi madre y yo seguíamos suplicando, buscando que alguien nos diera dirección ante tan difícil encrucijada, pero cuando mirábamos alrededor, lo que veíamos eran piedras en las manos, y lo que escuchábamos eran las tajantes palabras: vete a la casa, recoge tus cosas y dile que no lo amas. Aquel día, con tantos pensamientos llenando mi cabeza, y mi corazón latiendo fuera de control, me desplomé delante de Dios buscando desesperadamente oír su voz y con ello algún consuelo para mi dolor. Abriendo mi corazón, lloré incontrolablemente y con profunda angustia y arrepentimiento, le pedí que me perdonara. Pero su voz quedó en silencio, y mi corazón se iba desgarrando. Las palabras y consejos que estaba recibiendo habían sido finales y sin esperanza, no eran aquellas palabras que tanto había leído en la Biblia o escuchado en las prédicas de mi padre cuando niña. ¿Qué de la mujer samaritana? ¿O de la oveja perdida? ¿Dónde estaba el amor del padre hacia aquel hijo pródigo? Había escuchado decir por tantos años que Dios tenía la última palabra, pero no era lo que ahora me estaban presentando. Me sentía perdida en un mundo de pena y confusión.
La mejor manera de describir mi situación en aquel instante era igual a la de un perro extraño, que después de ensuciar la alfombra, es expulsado y abandonado a su propia suerte. Confesión del pecado y sus consecuencias. Siendo tan joven e ingenua, mi mente no podía comprender todo lo que estaba pasando. Fui todo el camino llorando y preguntándome con quién me iba a quedar, quién me acogería. Me dio náuseas y tuve que bajarme del auto a vomitar. Ese viaje a la casa duró una eternidad y nunca había visto a mi mamá llorar tanto. De repente, se me ocurrió que también tendría que decírselo a mi papá y a mi hermano, los otros dos hombres en mi vida. ¿Cómo reaccionaría mi papá? ¿Me rechazaría? ¿Tendría un techo sobre mi cabeza esta noche? Y si no, ¿a dónde iría? No quería que los demás miembros de la familia lo supieran, ni ninguno de mis amigos que no eran cristianos. ¿Cómo me enfrentaría a la familia de Ricardo que había sido tan buena conmigo, a su madre que me había encomendado el corazón de su hijo? Mi mente estaba llena de muchos pensamientos. Abrí la puerta mientras mi mamá conducía e intenté tirarme del auto, pero me agarró por el brazo y logró frenar a tiempo. Llorando juntas, al lado de la carretera, mi madre me suplicaba que no hiciera ninguna locura, que le diera una oportunidad a Dios. Pero en mi mente no había esperanza para mí. El temor y el pecado eclipsaban todo lo que me habían enseñado, que Dios es un Dios de perdón y restauración. Lo único que podía pensar era que yo era sucia y no deseada. El diablo es un mentiroso y su meta principal es la destrucción. Destruir los sueños, los matrimonios y la misma vida. Te enreda en el pecado, y por un tiempo todo está bien, hasta que su verdadero propósito se revela. Mi madre me llevó a mi casa. Ricardo ya estaba ahí esperando para ir al ensayo de la iglesia, como hacíamos todos los días de la semana. Él no tenía idea de la tormenta que se avecinaba a su vida, ni del dolor tan profundo que rompería su corazón en 1000 pedazos. Nadie merecía lo que le tocaba sufrir esa noche. Al bajarme del auto, mi mamá me preguntó si yo lo amaba. Nadie me había preguntado esto hasta ahora. Sabía indudablemente en mi corazón que sí. En ese momento, una vecina me saludó, una anciana que admiraba mucho nuestro matrimonio, y me pregunté, ¿qué pensará de mí ahora? Me detuve frente a la puerta de mi casa y me quedé mirando la cerradura. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. El temor me tenía paralizada, pero sabía que tenía que enfrentar esto. Entré a la casa y recuerdo que veía todo como si lo estuviera viendo por primera vez. Es increíble cómo cuando se levanta el velo del pecado todo se ve tan claro. La casa que antes lucía aburrida y desgastada se había convertido en la mansión más bella que mis ojos pudieran ver. Aquellos muebles de segunda mano, la cocina antigua, cada simple decoración que Ricardo y yo habíamos comprado durante nuestro matrimonio, ahora eran invaluables. Todos cobraron vida para recordarme cuánto valor tenían y cómo por mis acciones lo había echado todo a la basura. Pero al final, lo más doloroso fue comprender que había desechado el regalo más precioso que una esposa puede tener, el amor de un hombre bueno y piadoso. ¿Qué había ido mal? ¿Qué había cambiado en mi corazón? Eran preguntas válidas para las que no tenía respuesta. Solo sentía un remordimiento profundo por el dolor que sabía iba a infligirle a mi esposo. Sabía que no querría tener nada que ver conmigo y que mi vida cambiaría drásticamente. Anhelaba mucho la misericordia, pero sabía que no la merecía. Lo único que podía hacer era tratar de memorizar nuestras fotos, juntos, que colgaban en nuestra pared, el olor particular que nuestro hogar tenía, y su voz que, al oírme entrar, gritó: «Mi amor, estoy en la oficina». Caminé hasta la puerta en donde se encontraba y lo vi sentado tranquilamente en su escritorio. Me sentí enferma y comencé a temblar, pero tenía que proceder. Con voz temblorosa, le dije: «Tengo que hablar contigo de algo que hice». Le pedí que se sentara en el sofá y me arrodillé frente a él con ojos llenos de lágrimas y temor en mi corazón. Al fin pronuncié las palabras que jamás imaginé diría: «Te he sido infiel». La Biblia dice en Proverbios 28:13, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Pero ese día, la misericordia no me alcanzaría. Su rostro pasó del dolor a la ira, mientras trataba de entender lo que le acababa de decir. Cuando comprendió todo, me miró y me dijo: «Dame tu cartera». Obedecí, y procedió a sacar mis tarjetas de crédito y las del banco.
Me dejó solo la tarjeta de la biblioteca y mi licencia de conducir. Me quedé sin apoyo económico, y aunque dolió, sentí que lo merecía. Mi dolor no tenía importancia en ese momento. El dolor y la agonía de Ricardo, debido a mi traición, superaban todo lo que yo podía estar sintiendo. En ese momento, mi corazón egoísta maduró y sabía que las cosas serían diferentes para mí. Nunca había visto a nadie mostrar tanta ira y dolor a la misma vez en sus expresiones. Sus palabras fueron duras y directas, sin filtros ni compasión. Cuando terminó, se me acercó de rodillas y con lágrimas en sus ojos, me dijo: necesito que te vayas. Cuando yo regrese a casa, quiero que no estés aquí. Así que abrió la puerta para salir y yo corrí a rogarle que no se fuera. Le supliqué y grité pidiéndole perdón, pero su corazón con rapidez se había endurecido y enfriado hacia mí. Cuando salió de la casa, vi a sus amigos esperándolo para llevárselo. Miré hacia la entrada buscando ver si había alguien más que viniera para hablar conmigo, pero me encontré sola. Aparte de mi madre, no llegó nadie para interceder por mí, a dejarme saber que todo iba a estar bien, que Dios podía hacer un milagro de restauración. En ese momento, me acordé que aún no se lo había dicho a mi padre, aquel hombre que me había criado en un hogar cristiano y me había enseñado a honrar a Dios en todo lo que hacía. Aún me quedaba una larga noche por delante. Vi a Ricardo entrar al auto con sus amigos e irse. Caí de rodillas en el portal gritando del dolor. No quería vivir. Le rogué a Dios que me dejara sentir algún alivio, porque el dolor en mi corazón y el peso de mi pecado eran tan insoportables que no podía ni respirar. Contemplé quitarme la vida una vez más, y recordé el veneno de ratas que habíamos comprado un tiempo atrás. Mi desesperación era enorme, y solo quería aliviar aquel dolor insoportable. Aguanté la caja en las manos y le pedí a Dios que me perdonara. También le hablé a Ricardo donde quiera que estuviera, y le dije: te amo con todo mi corazón. Oro que algún día me perdones. En ese momento, mi mamá, quien tenía llave de nuestra casa, entró. Cuando vio la caja en mis manos comenzó a gritar y llorar. Se tiró de rodillas en el suelo junto a mí y comenzó a decirme lo que yo significaba para ella y cuánto Dios me amaba. Me dijo entre lágrimas que él tenía un propósito para mi vida, pero esto me era difícil de ver o creer. Al contemplar la agonía que le estaba causando a mi madre, decidí reunir las pocas fuerzas que me quedaban y, soltando la caja de veneno, comencé a empacar todas mis pertenencias. Fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida. Eso y encontrar la fuerza de voluntad para seguir viviendo. Salí de mi casa con todo mi mundo y mi corazón hecho pedazos en bolsas de basura. En silencio, le pedí a Dios que me dejara regresar algún día.